desde Mar del Plata, Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche, El Expreso de Medianoche, un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. medianoche, El Expreso de Medianoche, un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Muy pero muy buenas noches, Dios les bendiga a todos, bendiciones mis hermanos queridos, bienvenidos a este tiempo de radio, bienvenidos a este nuevo día que ha comenzado. Aquí estamos una vez más, como cada madrugada, ¿sí? De lunes a viernes aquí nos vas a encontrar. Te saluda el pastor Enrico, desde aquí de la bendita ciudad de Mar del Plata estamos transmitiendo este programa y confiamos con todo nuestro corazón que una noche más podemos ser partícipes de los planes que el Señor tiene. Porque déjame decirte que no es casualidad que estés escuchando la radio, no es casualidad que te estés conectando en este mismo instante a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, no es casualidad que te detuviste en este punto del día. Hay un gran propósito, hay un propósito divino, ¿sí? Vos sos un escogido del Señor y el Señor tiene preparado un camino nuevo y vivo para tu vida, para la vida de toda tu familia, un renuevo para tus cosas. Hay algo especial de parte de Dios para tu vida. Quédate con nosotros en esta madrugada. Tal vez estás viviendo distintas situaciones complejas, la cosa está complicada, puede ser, gloria a Dios. Tal vez hay muchas situaciones que no comprendes, hay otras situaciones que tal vez te están trayendo aflicción, dificultades en esta tierra, pero déjame decirte que el Señor te va a librar, gloria a Dios. El Señor es poderoso, Él va a extender su mano poderosa y te va a librar de cada una de esas pruebas que estás pasando en estos tiempos. ¿Prueba, pastor? Exactamente. Y si no, quédate con nosotros y vamos a descubrir de qué hablamos cuando hablamos de las pruebas. Esto recién comienza. El Expreso de Medianoche. El Expreso de Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios. Una cita impostergable en la radio. Cada madrugada apartamos estos instantes para buscar al Señor. Porque en definitiva hemos comprendido, se nos ha revelado en la profundidad de nuestro corazón realmente que sin Él nada podemos hacer. Durante mucho tiempo, tal vez muchos de nosotros estuvimos peleando con nuestras propias fuerzas, intentándolo con nuestras propias fuerzas, queriendo gobernarlo todo, queriendo manejarlo todo. Pero en este tiempo hemos comprendido que es imposible. Es imposible luego de poder degustar la intervención divina en nuestras vidas, no volver a solicitarla. Y creo que en esta noche es justamente el momento oportuno para solicitar esa ayuda que tan oportunamente llega a nuestras vidas, y mayormente cuando le buscamos y le rogamos que se haga presente, que se manifieste en nuestro caminar, porque estamos recorriendo un camino, hermano, hermana querida, estamos transitando, este es un peregrinaje que estamos recorriendo sobre esta tierra, y solo no vamos a poder lograrlo. Solo tal vez algunas que otras victorias podemos llegar a cosechar, ¿verdad? Algún que otro logro podemos llegar a tener, pero jamás vivir la vida que el Señor tiene preparado para nosotros. Eso es algo muy distinto, eso es algo mucho más poderoso.
el poder reconocer al Señor en todos nuestros caminos y dejar que Él conduzca nuestras vidas. Así las cosas realmente cambian y cambian para bien. Aleluya, gloria a Dios, porque muchos cambios hemos experimentado en nuestra historia aquí en la tierra, y muchos cambios fueron justamente para mal, otros fueron para peor, gloria a Dios. Pero cuando el Señor gobierna nuestra vida, cuando realmente nos entregamos a Él y dejamos que Él conduzca nuestros pasos, allí la cosa cambia. Él toma el dominio, Él toma el control, y es exactamente lo que en esta noche le estamos pidiendo. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, toma el dominio, Señor, toma el control de este programa, de nuestras vidas. Danos esa inspiración divina que estamos necesitando, lo que estamos aquí en la radio. Señor, bendice esos instrumentos, bendice, Padre amado, todos aquellos instrumentos que estamos usando para tu gloria en esta noche. Te ruego, Señor, que tomes el dominio, el control de este transmisor, de esta antena, Señor, y que fluya el poder de tu Santo Espíritu a través de estas ondas radiales. Amado Señor, ponemos en tus manos aún las redes sociales que estamos utilizando en este tiempo. Señor amado, reina en nuestra vida, toma el dominio, toma el control, que se cumplan tus planes y propósitos, te lo rogamos, Señor. Solamente queremos serte útiles en una noche como esta. Utiliza nuestras vidas, Señor amado. A tus pies estamos, confiando con todo nuestro corazón, Señor, que tomarás nuestras vidas. Te valdrás de estas ondas de radio, de estos instantes, para poder enviarle a tu pueblo ese mensaje que tú ya tienes en tu corazón, Señor. Danos esa inspiración divina, danos esa guía de parte de tu Santo Espíritu, para que podamos llegar a ese buen puerto que tú tienes preparado, Señor. Todo está bajo tu dominio, todo está bajo tu control. Te amamos, Señor. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que no terminará este programa y nosotros estaremos de la misma manera, porque algo precioso va a ocurrir en nuestra vida, en la vida de toda la audiencia, Señor, porque el poder de tu Santo Espíritu, cuando toma el dominio, cuando toma el control, lleva adelante su preciosa obra en nuestros corazones. Por lo tanto, victoria declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El expreso de medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos, la Biblia. Escuchá. Sentí. Cree. El expreso de medianoche. Nuestra cita en el dial. Ustedes saben, hermanos queridos, que noche tras noche vamos avanzando en la palabra del Señor y qué maravilloso es esto, ¿no? Porque encontramos tesoros escondidos en la palabra del Señor. Y hay un tesoro escondido en la palabra del Señor que debemos descubrir en esta madrugada, ¿no? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que justamente a cargo del apóstol Pedro, en una de sus cartas, en donde dice algo muy interesante. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de nosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Hermanos, esto yo creo que tenemos que ver esto, por favor, bien de cerca. El apóstol Pedro está diciendo algo. No se sorprendan, amados hermanos, no se sorprendan. No se sorprendan cuando el fuego de la prueba llegue, gloria a Dios, porque llega para probarnos. Ay. Entonces, fíjense que a lo largo de nuestro caminar en el Señor, el fuego de la prueba va a llegar, gloria a Dios. Y qué tremendo, porque muchas veces cuando llega la prueba,
nosotros tenemos una reacción contraria a la que el Señor espera. O de repente es como que muchas veces la prueba llega y nos sorprendemos, ¿no?, de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y el apóstol Pedro dice, no se sorprendan, como si alguna cosa extraña. Entonces, lo que tenemos que subrayar acá es que la prueba no es una cosa extraña. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermano, qué tremendo esto, ¿no? ¿Qué dijiste, pastor? Que la prueba no es una cosa extraña. Ay, 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 gloria a Dios. Fíjense, en estos días, cuando yo mencionaba el hecho de que la iglesia está media rara, gloria a Dios, creo que uno de las singularidades de la iglesia en este día es que se quiere presentar un evangelio atractivo, ¿no? Y lo que es atractivo es muy lindo, bárbaro, ¿verdad? Pero fíjense que este evangelio atractivo es como que elude, y elude irresponsablemente, gloria a Dios, el tema del sufrimiento. Y qué tremendo, porque fíjense, nosotros sabemos que el Señor no solo pagó por nuestros pecados, sino también por nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades, y tenemos que comprender que el sufrimiento es parte de la vida y que se puede manifestar de muchas formas, ¿verdad? Gloria a Dios. Un ejemplo podría ser como consecuencia del pecado. Bueno, obviamente, ¿no? Fíjese que aquí nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre en San Juan 5:14, le dijo, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Ay, ay, ay. Vemos muchos ejemplos en la palabra. Por ejemplo, aquel ejemplo en Mateo 9:2, ¿no?, donde justamente el Señor, antes de sanar a este hombre cuadripléjico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Interesante esto, ¿no? Pero también, hermano mío, hay sufrimiento que no es producto del pecado. Y esto yo quiero poner el acento aquí, ¿no es cierto? Gloria a Dios, porque de repente, bueno, ese sufrimiento que viene por el pecado, y bueno, la Biblia nos dice claramente que la maldición sin causa no viene, entonces a veces la causa es el pecado y lo malo aparece. Pero, ¿qué hay de ese sufrimiento que no es producto del pecado? Gloria a Dios. Por ejemplo, tenemos en la Biblia ese ejemplo de aquel ciego de nacimiento, ¿no?, en donde todos se preguntaban, ¿quién pecó?, ¿no?, ¿este o sus padres? Porque nació así. ¿Y Jesús qué contestó? Esto lo vemos en Juan capítulo 9, en los primeros versículos, del 1 al 3, 4. Dice, Jesús le dijo, ni este pecó ni sus padres pecaron. Entonces, fíjense que lo que alegaron esos discípulos a nuestro amado Señor, de seguro era algo que él mismo le tuvo que haber enseñado en algún momento, ¿no? Que tal vez pecado de los padres pueden llegar a traer consecuencias sobre los hijos, ¿verdad? Pero el hecho es que frente a la pregunta que ellos hicieron, dijeron, no, de ninguna manera, gloria a Dios. No. Este no pecó, sus padres tampoco pecaron, sino que esto es para que se vea la gloria de Dios. Entonces, mire, qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo esto, gloria a Dios. Fíjese, el ejemplo, por ejemplo, más claro de sufrimiento, de ese sufrimiento que no es producto de un pecado, fue el de nuestro Señor, el Señor Jesucristo, ¿no? Gloria a Dios, porque dice la Biblia que Él padeció aprendiendo obediencia. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, por favor. Entonces, volvemos a subrayar el principio. La prueba no es una cosa extraña, hermano. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que ser sabios, ¿no es cierto? Tenemos que también entender que existen muchas clases de prueba. Basándonos en Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, varias pruebas, gloria a Dios. Hay muchas clases de pruebas y que tenemos que nosotros identificándolas, gloria a Dios. Entonces fíjense, hermano mío, que allí en 1 de Pedro 5:9, dice que esas mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en los cristianos de todo el mundo.
Qué tremendo esto, por favor. Entonces yo creo que de alguna manera que nosotros transitemos a través de la palabra del Señor y que podamos ver un tema como este, yo creo que nos va a edificar, nos va a consolar, nos va a explicar, sí, muchas situaciones que nos parecen inexplicables. Volvemos a repetir el principio. Gloria a Dios. ¿Qué estamos subrayando hoy aquí? La prueba no es una cosa extraña, hermano. Gloria a Dios. Sí, por favor. ¿Qué leímos en la palabra del Señor? Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de nosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Entonces, arribamos a la conclusión de que la prueba no es una cosa extraña, sino que aparece de tanto en tanto para probar a ese creyente. Y lo que espera nuestro Señor es justamente que nosotros pasemos aprobada esas instancias. Ay, Señor amado. ¿Y cuál es el error clásico nuestro frente a un momento de prueba? Y bajamos los brazos, nos vamos quedando, nos ponemos mal, nos preguntamos ¿por qué? Justo a mí, ¿qué está pasando? Y sin embargo, tenemos que despertar a esta realidad que la palabra nos transmite. Gloria a Dios. La prueba no es una cosa extraña. Entonces fíjese que decirle a la gente pare de sufrir no es una palabra que venga de parte del Señor. Gloria a Dios. No. Pero el Señor quiere que suframos. No quiere que suframos. Pero permite la prueba, permite algún que otro sufrimiento, porque algo hermoso nos quiere dejar en nuestros corazones. Entonces cuando esas pruebas, esos sufrimientos aparecen y vos y yo los pasamos en victoria, algo tremendo queda en nuestra vida. Está el Señor moldeándonos, preparándonos, dándonos la posibilidad de poder alcanzar el carácter que realmente Él desea. ¿Estás entendiendo? Gloria a Dios. Quédate con nosotros en esta noche y vamos a ver por qué la prueba no es ninguna cosa extraña. Viajando en el Expreso, recorremos historias, momentos y estaciones del libro más importante de todos los tiempos. La Biblia te espera. Anímate a descubrirla. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Amados hermanos, yo tengo abierta mi Biblia en una versión que quisiera detenerme justamente porque creo que es muy importante y muy aplicable a esta noche, exactamente. Es la Reina Valera 1909, en donde dice 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Ay. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Y del fuego de la prueba, hermano. Gloria. Uy, pero qué tema medio depre, pastor. Justo la prueba que te hace sufrir tanto, que te hace padecer tanto. Gloria a Dios. ¿Y por qué solamente nos detenemos en el sufrimiento y en el padecimiento que una prueba puede llegar a ocasionar en una vida? Tenemos que comprender que la prueba no es una cosa extraña. Tenemos que comprender que el Señor la permite en nuestra vida porque algo está haciendo a través de ella en nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos, nos endurecemos frente a esas distintas circunstancias donde tenemos que pasar, y bueno, gloria a Dios, hermano mío, ahí la cosa no nos va a ir demasiado bien, ¿no? Por favor, gloria a Dios. Entonces, fíjese que uno de los puntos que quizá pasemos medio desapercibidos nosotros es que mientras Dios nos está preparando, y nos está preparando ¿para qué, pastor? Nos está preparando para lo que hemos de hacer mientras estamos en esta tierra. Y tenemos que comprender esto, mientras estemos en esta tierra, gloria a Dios, la idea es que vos y yo podamos cumplir con sus propósitos.
Y esa instrucción va a llegar a nuestra vida. Va a llegar, va a ser enviada de distintas maneras, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y Él ahí empieza de repente a hablar a nuestro corazón, quizás de la manera más sencilla, ¿no? Gloria a Dios, pero en algún momento llegamos a necesitar que Dios nos hable de otras maneras. Gloria a Dios. Mire, en Hebreos capítulo 1, por allí dice, habiendo hablado de muchas formas y maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo. Entonces, de alguna manera nos está dando a entender esta palabra, que Dios utilizó muchos medios para comunicarse con nosotros. Y que no lo ha hecho solamente una vez, sino que lo hizo muchas veces, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y al ver que a veces no logramos comprender, porque vos y yo somos medio testadura, gloria a Dios, entonces viene Dios mismo, hecho carne. ¿De quién estamos hablando? De nuestro amado Señor, claro que sí, gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no es cierto? Fíjense que el Señor trabaja en nuestra vida y trabaja a través de ese fuego de la prueba muchas veces que tenemos que pasar. Pero ojo que la Biblia nos dice que aunque pasemos por el fuego no nos va a quemar, hermano. Gloria a Dios. Pero cuando vemos el fuego da algo de quickie, ¿no? Gloria a Dios. Recordemos ahí en el libro de Daniel, ¿no? Aquellos tres jóvenes, esos tres jóvenes hebreos, ¿no? Que no, de alguna manera apostaron su vida, ¿no? A no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Gloria a Dios. Y porque Nabucodonosor había levantado como un ídolo, una estatua para su pueblo, ¿no? Y qué tremendo, porque estos personajes, estos muchachos del libro de Daniel, ellos estaban seguros en quien habían creído. Y qué tremendo, porque ellos se habían guardado de todo tipo de contaminación, dice la palabra, ¿no? No se postraron ante dioses ajenos, ¿no? De ninguna manera. Gloria a Dios. Entonces fíjense que estos jóvenes hebreos, ellos vivieron en carne propia, ¿no? El versículo con el que iniciamos este tema en esta noche, ¿no? Gloria a Dios. Es tremendo, aunque esas letras no habían sido escritas todavía, pero sin embargo esos personajes les fue probada su fidelidad a Dios, literalmente por el fuego. Ay, Señor amado, por favor, literalmente le fue probada su fidelidad. Entonces, fíjense, conocemos la historia, ¿no? Recuerdan que el rey, cuando supo que aquellos jóvenes no se postraron ante la estatua de oro que justamente ese rey había levantado, los envió a traer, ¿no? Para luego lanzarlos al horno de fuego 7 veces calentado. Ay, ay, ay. Pero lo que Nabucodonosor no sabía es que ante la fidelidad de estos siervos del Señor, el Señor iba a responder. Iba a responder de manera sobrenatural, hermano. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, por favor. Y allí, ¿no? Los arrojaron al horno de fuego 7 veces calentado. Y allí estaban esos 3 jóvenes, ¿no? Y dice que se acercaron para observar qué estaba pasando. Y allí estaban paseándose los 3 jóvenes. Pero la sorpresa fue que ya no había 3, sino que había 4. ¿Quién estaba con ellos? Gloria a Dios. ¿Quién estaría con ellos? Yo creo que se paseaban con el Señor en el medio del fuego. Entonces, lo que podemos decir así aquí en esta noche, que el fuego de la prueba va a llegar a nuestra vida. En la manera en que no hayamos podido morir a nosotros mismos, por ejemplo. Gloria a Dios. ¿Sí? Y fíjense que cuando llega ese fuego de la prueba, no vamos a recorrer esas instancias solo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice la Biblia. Si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Entonces esto significa que tenemos que abrazarnos aquí a la fe de nuestro Señor, tomarnos de su mano. Gloria a Dios. ¿Escuchaste? Qué importante es esto, ¿no? Hay muchas pruebas. El fuego de la prueba de la obediencia. ¡Uy, gloria a Dios! Segunda de Corintios, la Biblia de las Américas. Mira, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice, pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba, a ver si sois obedientes en todo. ¡Uy, uy, uy! El apóstol Pablo escribió esto, ¿no? Él escribió a los Corintios. Con este fin os escribí, para ponernos a prueba,
a ver si sois obedientes en todo. Ay, Señor amado. Entonces, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo aquí? Que Dios pone a prueba nuestra obediencia. Ay, 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 gloria a Dios, qué lindo esto, por favor. Entonces, fíjense, hermanos míos, que es importante entender esto, ¿no? Es importante que necesitamos ser siervos humildes, hermanos. Sí, por favor, tenemos que ser sabios y no tenemos que escaparnos, ¿no? Gloria a Dios, escaparnos ni del fuego de la prueba, ni de la prueba de la obediencia. Aunque yo quisiera detenerme en esta noche en otra prueba, la prueba ante los enemigos. Gloria a Dios, por favor, gloria a Dios. Mire qué tremendo. Mire, si preguntamos a quién le gustan las pruebas, y bueno, obviamente que a nadie, ¿no? Gloria a Dios, a nadie le gustan las pruebas. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Todas las cosas incluyen las pruebas. El que tenga oído oiga, gloria a Dios. Fíjense, en la Biblia nosotros leemos que todas las cosas que Israel pasó son figuras para el Israel espiritual, que es justamente la iglesia, somos nosotros, ¿no? En Jueces, capítulo 2, versículo 21 y 22, dice: tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardaban o no el camino del Señor y andaban en él como lo hicieron sus padres. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Aquí el Señor, cuando Josué murió, dejó para probar para el pueblo de Dios a los enemigos, a ver si guardaban o no el camino del Señor. Entonces, fíjense que estamos viendo a este pueblo, el pueblo escogido, ya en la tierra prometida, en Canaán, cuando José murió. Pero cuando murió Josué dejó algunas ciudades sin conquistar todavía. Y Dios las usó justamente para probar a Israel. Y qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Qué tremendo, porque esto es algo que tenemos que comprender. Tenemos que comprender. Dios permite muchas veces que haya enemigos que Él usa para probarnos, hermano. ¿Escuchaste? Ay, 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 gloria a Dios. Entonces, hermano mío, fíjense, yo creo con todo mi corazón que tenemos que repasar un poquito las Escrituras, releer las Escrituras, ¿verdad? Con ojos circuncidados, para poder comprender algunas cosas que tal vez se nos han escapado, ¿verdad? En la revelación de la palabra, la revelación que hemos obtenido de la palabra. Entonces es muy importante que en este tiempo nosotros comprendamos, hermanos míos, que el Señor, hermano, el Señor muchas veces va a permitir, gloria a Dios, que nos enfrentemos con la prueba frente a nuestros enemigos. Ay, Señor, ama, pero yo no me meto con nadie, pastor, no tengo enemigos. Así que quédate tranquilo, que a mí esto no me va a pasar. Usted sabe que cuando estamos caminando con el Señor, cuando el Espíritu Santo ya mora en nuestro corazón, tenemos unos cuantos enemigos. Muchos de ellos parecen invisibles, pero las situaciones que generan a veces no son invisibles. Las situaciones que generan a veces son reales. Y tan reales que pueden llegar hasta amedrentarnos. Pero eso nos puede ocurrir si no nos aferramos a la palabra del Señor. Mire, hay otra prueba. ¿Cuál, pastor? No me asuste. Gloria. La prueba de esperar. Y esperar, ay, 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 yo sé que hay unos cuantos que ya estamos meneando la cabeza, ¿no? Gloria a Dios, ay, 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 esperar yo creo que a lo mejor es una de las cosas más difíciles, sobre todo no sé si más difíciles, pero más incómodas de esta vida, ¿no es cierto? Gloria a Dios, mayormente cuando somos pacientes, desesperados, ¿no? Gloria a Dios, queremos que todo ya, ay, 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 gloria a Dios, pero fíjense, dentro de los beneficios que nosotros obtenemos porque hay beneficios que obtenemos mediante las pruebas. Uno de esos beneficios es justamente la paciencia, gloria a Dios. Y la Escritura nos enseña que la prueba de nuestra fe produce justamente paciencia. Entonces la paciencia es un fruto, gloria a Dios. Pero, sin embargo, la paciencia tiene que ser probada. Y cuando la paciencia es probada, ella misma da su propio fruto. Qué interesante esto, hermano. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. ¿Y cuál será este fruto? El carácter probado.
Gloria a Dios, sí. Si no, léete Romanos capítulo 5, versículo 3 en adelante. 3 y 4 y vas a ver de qué se trata esto, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, a ver si podemos entender un poquito esto, porque fíjense, el fuego de la prueba es complicado, la prueba de nuestros enemigos también tiene lo suyo, pero la prueba de esperar, hermano. ¿Habrá alguien que nos está escuchando en esta madrugada que el Señor le dijo, tené paciencia, espera? Ay, Señor amado, gloria a Dios. Recuerda, la paciencia es un fruto. Ay, pero la paciencia tiene que ser probada. Y cuando la paciencia es probada, ella misma da su propio fruto. ¿Y qué es? El carácter probado. Fíjese, vamos a tomar como ejemplo a José, el hijo de Jacob. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Fíjense, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Envió un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, con grillos. Afligieron sus pies y él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Salmo 105, 17. Sí, 17 y 19. La palabra del Señor lo puso a prueba a José. Entonces, fíjense, José fue probado a través de la palabra del Señor, pero ¿de qué manera? Habría que recordar un poquito la historia de José, ¿no es cierto? Dice que cuando era tan solo un muchacho de pocos años, 17, alrededor de 17 años tenía, dice que recibió una promesa de parte del Señor, ¿no? Donde allí Dios de una manera profética le anunció que sería un hombre poderoso, un hombre grande. Y qué tremendo, porque esto es una palabra que quisiéramos escuchar todos, ¿no es cierto? Gloria. Pero fíjense que a partir de ese momento, a partir de ese sueño, le empezaron a ocurrir una serie de cosas, de inconvenientes que gloria a Dios. Ahí es donde empieza la prueba de José. Dios le había mostrado a Josué que siendo el menor de su casa, aún los propios hermanos iban a inclinar ante él. Y lo primero que pasó fue completamente lo contrario, porque los hermanos empezaron a conspirar contra él para matarlo. Lo metieron dentro de una cisterna vacía y después decidieron venderlo. Uy, gloria a Dios. ¿Quiénes fueron estos? Aquellos que el Señor le dijo que se iban a inclinar ante él. Entonces imagínese, ¿no? Imagínese José. Yo creo que en ese momento habrá empezado una batalla en su corazón, porque por un lado tenía la gran promesa y por otro lado la realidad, que era completamente distinta a lo que se le había anunciado. ¿Habrá alguien que está atravesando una circunstancia como esta? ¿Qué dijiste, pastor? Sí, un hombre que, como José, con grandes promesas, sin embargo, le estaba ocurriendo lo contrario. Dice que después de esto a Josué se lo llevaron a Egipto, se vendió como esclavo y dice que este hombre tenía la promesa de convertirse en un príncipe, pero ahora era esclavo. Ay, Señor amado, esclavo en una tierra extraña, lejos de su casa, lejos de su padre, y parece que era el mimado del padre. Señor amado. Entonces allí trabajó mucho en la casa de Potifar. Después fue víctima de una infamia. Por eso lo metieron a la cárcel. Por favor, hermano. Entonces ya no era solamente esclavo. Era un esclavo preso en un país extraño. Sin embargo, tenía una gran promesa. Dios le había dicho que su futuro sería grandioso. Ay, Señor amado. A esta altura parecía que las cosas a José le iban de mal en peor. Y veía cada vez más lejos la promesa. ¿Habrá alguien que tal vez ve muy lejos la promesa? Ay, Señor amado, por favor. Qué tremendo esto, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense que habían pasado varios años. Ya no era aquel muchachito que había escuchado la palabra del Señor. Ahora ya era un hombre. Y dice que después de estar encarcelado, ¿no?, llega a la edad de aproximadamente 30 años y un día que quizá no se lo esperaba, el rey lo mandó a llamar. Y fíjense que empezaron a ocurrir un montón de cosas que lo llevaron a que justamente ocurra lo que Dios le había prometido. De un día para otro, José se convirtió en el hombre más importante de aquella nación. Ahora tenía poder, tenía autoridad, tenía riqueza, tenía fama. Mire qué tremendo, ¿no? O sea, la palabra puso a prueba a José. ¿De qué manera? Y a través de una larga espera, hermano.
Ay, por favor, el que tenga... No quiero escuchar eso, pastor, no quiero esperar. Gloria, ay, por favor. Pero fíjense que en esa espera Dios lo formó, le dio más sabiduría, le dio más aplomo, le cambió el carácter y lo preparó para el lugar que iba a ocupar en el futuro. Que no te extrañe, mi hermana, que no te extrañe, mi hermano, no, que no te extrañe que por lo que estás pasando a lo mejor es lo contrario de lo que Dios te dijo. Y bueno, gloria a Dios, pero tené por seguro que Dios está dándote forma, la forma que Él espera que vos tengas, el carácter que Él espera que vos tengas. Gloria a Dios. Entonces fíjese, cuando las promesas que hemos recibido de parte del Señor nos llegan, ¿no? Porque a veces nos llegan muy pronto. No. A veces nos llegan. Y cuando las promesas no llegan, tal vez como quisiéramos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Tenemos que considerar que estamos siendo probados. Cuando empiezan a pasarnos cosas totalmente opuestas, ¿no?, a lo que Dios nos dijo. Ay, Señor amado. A lo mejor el Señor te dio una promesa de prosperidad, ¿no? Estoy hablando de prosperidad justamente material, obviamente. Y a lo mejor la cosa hoy, lo primero que te pasa es que te echan del trabajo. O tu negocio empieza a caer. Ay, Señor amado. A lo mejor Dios te dijo que ibas a gozar de buena salud y lo primero que te pasa es que estás enfermo. Dios te está probando, mi hermana. ¿Escuchaste? Gloria a Dios. Hermano, Dios le dijo a Abraham que lo iba a hacer padre de multitudes, que su descendencia sería multitudinaria. La descendencia sería numerosa, no se podría contar. Y lo primero que Abraham ve es que su esposa es estéril. Uy, Señor amado. Empieza a pasar el tiempo y tanto él como su esposa siguen envejeciendo. Cada vez iba más lejos la promesa. Tuvo que esperar 25 años para ver el cumplimiento de la promesa. Ay, por favor. Y así, hermano, hay un montón de ejemplos. Ahora, si el apóstol Pablo dice que estos ejemplos son para que nosotros aprendamos, algo nos quiere decir el Señor, ¿no? Mire Caleb, 40 años cuando recibió la promesa. Iba a obtener la tierra de abundancia. Sin embargo, a partir de ese momento, el pueblo de Israel comenzó su travesía por el desierto. ¿Saben cuánto duró la travesía en el desierto? Otros 40. Y Caleb dice que había agradado al Señor y había sido aprobado. Ay, gloria a Dios. O sea que Caleb esperó más de 40 años su promesa. Por favor, el que tenga oído, oiga. Pero Caleb nunca olvidó la palabra del Señor. No. Esa palabra que recibió cuando era tan joven, ¿no? Gloria a Dios. Ay, Señor amado, por favor. Pero esa promesa le sirvió de fortaleza. Y no solamente fortaleza, yo diría que de fortaleza y garantía. Mientras atravesaba el desierto, mientras llevaba adelante esos otros 40 años. Ay, Señor amado. Y alguno puede decir 40 años, pastor, por favor. El tango dice que no es nada, pero... El tango dice que 40 años no es nada, pero me parece que se equivoca, ¿no? Gloria a Dios. Pero, hermano, no nos cansemos de esperar. ¿Qué dice el libro de Habacuc? En el capítulo 2, versículo 3, en la Reina Valera, esa versión que muchos de nosotros tenemos. Aunque la visión tardare, espéralo, gloria a Dios, porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, nuestro Señor dijo que vuelve. Y Él, aunque muchos lo tienen por tardanza, no es así. Él pronto volverá. Y volverá por nosotros. Vamos a esperarle con ansias. Gloria a Dios. Y comprendamos que las pruebas no son cosas extrañas. ¿Qué cosa extraña me está pasando? No. No son cosas extrañas. Son circunstancias que el Señor permite para que vos y yo atravesemos en victoria cada una de ellas y podamos salir victoriosos con un carácter aprobado para poder transformarnos en la esposa en las bodas del Cordero. El que tenga oído, oiga en esta madrugada. La trompeta y la voz de la atalaya están alertando. La verdad corre como un río. La presencia de Dios lo inunda todo. Son las evidencias que la medianoche ha llegado
Y hay una voz amiga en los aires de la ciudad. El expreso de medianoche. Quédate en sintonía. Muy pronto habrá un encuentro celestial en los aires. Un amado que viene en búsqueda de su amada. No olvidemos que debemos ser protagonistas de ese encuentro. El expreso de medianoche. Nuestra cita en el diálogo. Lámpara es a mis pies, tu palabra iluminas mi camino, Dios. Lámpara es a mis pies, tu palabra iluminas mi camino, Dios. Qué bendición tan grande recorrer las escrituras madrugada tras madrugada. La familia Roldán nos está escuchando y Dios les bendiga, hermanos queridos. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse. Qué bendiciones saber que estamos unidos el pueblo del Señor a la luz de la bendita palabra de nuestro amado. Gloria a Dios, sí. Qué tremendo, por favor. ¿Sabe que el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 36, habla de otra prueba? ¿Otra más, pastor? Aquellos que soportaron burlas. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que está soportando la prueba de la burla? Ay, ay, ay. En tu trabajo. A lo mejor tu familia se ríe de vos. Ay, Señor amado. ¿Y cuál es la reacción, hermano? Ay, aquí está la clave, ¿eh? Gloria a Dios, por favor. Usted sabe que los héroes de la fe, porque Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, estos también sufrieron, ¿no? El estigma de la burla, el escarnio. Se rieron de ellos, los menospreciaron y cuántas cosas más, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero yo creo que lo que lo definió como héroes de la fe fue haber pasado por esa prueba aprobada. Ay, 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 gloria a Dios. Entonces, hermano, tal vez alguien te humilla, te ridiculiza, no sé, se burla. Ay, 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 pero yo creo que muchas veces esto es algo duro también, ¿no? Porque fíjense que de alguna manera la burla es algo que hiere, ¿no? Es algo irrespetuoso, es desconsiderado, es feo, claro que sí, gloria a Dios, pero a veces aquellos que están siendo presa de la burla lo pueden tomar como un ataque personal, ¿no? Pero tenemos que advertir algo, hermano mío, gloria a Dios. Tenemos que advertir algo, que el ataque no es personal. El problema de ese mundo que se burla de vos está en tu corazón. Porque en tu corazón habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el mundo no tiene un problema con vos, lo tiene con el Señor, gloria a Dios. Entonces fortalecete en el poder de nuestro amado, gloria a Dios. Sí, por favor, la burla obviamente que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, pero tiene que ver con las emociones y los sentimientos del que la hace y el que la sufre. El que la hace también tiene sus problemas, gloria a Dios. El burlador tiene sus problemas, mi hermano. Ay, 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 gloria a Dios. Fíjese que la persona que se mofa de los demás, de algo carece, hermano. Gloria a Dios. Algún problema en su alma tiene, ¿no? Ay, Señor amado. Por eso, fíjese, el escarnecedor, ¿no? Ay, 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 de lo que habla la Biblia. Ellos, de alguna manera, intentan al burlarse, ¿no? Al burlarse. Y en este tiempo dice que habrá muchos burladores. Entonces, al burlarse es justamente lo que quieren hacer es traspasar el alma para herirla, gloria a Dios. Pero, hermano mío, tenemos que ser sabios. Fíjense, José también sufrió la burla. Ay, 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 por favor. Hoy hablamos algo de José, ¿no? Gloria a Dios. Le tocó brava la cosa, ¿no? Ay, 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 gloria a Dios. Eliseo también. Pero mire qué tremendo, porque hablamos de José, aquel que se le burlaban los hermanos, pero él terminó en victoria y se cumplió el plan de Dios. Gloria a Dios. Distinto fue justamente con el profeta Eliseo.
Dice que a Eliseo se le burlaban unos muchachos que le decían, sube calvo, sube calvo. Gloria. ¿Y qué pasó con el profeta? Ay, se enojó el profeta y los maldijo a los jóvenes esto, y vinieron una sosa del bosque y los despedazaron. Ay, Señor amado. Entonces fíjese que aquí vemos que la boca de ese profeta fue preparada ¿para qué? Para bendecir. ¿Y qué hizo? Todo lo contrario. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el principio bíblico que vemos acá es que la prueba tiene que producir un fruto bueno. O sea, un carácter aprobado. No nos podemos enojar, gloria a Dios. No. Vamos a tener que aprender a reírnos de nosotros mismos y a confiar un poco más en el Señor, hermano. Y el Señor nos va a dar una gran victoria. Gloria a Dios. Por eso, seamos sabios. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Los escarnecedores, ¿quiénes son? Los burladores. Sino que se deleita en la ley del Señor. Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. Nos encontramos mañana cuando el nuevo día comienza. Aquí estaremos, Aquí estaremos una vez más con una nueva emisión del Expreso de Medianoche. Recordá, la prueba no es ninguna cosa extraña. Chao. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.